AK Interactive acaba de sacar sus nuevas pinturas Glow Fluor, unas pinturas al óleo que prometen hacer que tus miniaturas brillen más que nunca de manera muy sencilla. Así que en el vídeo de hoy vamos a ponerlas a prueba. ¡Hola pintores! Y bienvenidos. Los chicos de AK me han enviado las nuevas Glow Fluor, unas pinturas enamel que son una mezcla entre sus paneladores y los antiguos lavados Fluor. Así que en el vídeo de hoy, que va a ser bastante corto, vamos a ponerlas a prueba haciendo una serie de tests en distintas miniaturas para ver qué tal se comportan, pero ya os adelanto que a mí me han enamorado. Brillan que te... ¿Cómo funcionan? Estas pinturas enamel, similares a los óleos, vienen con un pincel incorporado y son muy líquidas, pensadas para fluir por los recovecos y hacer que las partes más recónditas de tus miniaturas brillen como el sol de la mañana, cubriendo además bastante bien la pintura de debajo, por lo que son perfectos para armas de plasma, necrones, efectos de luz, runas, lo que tú te imagines que esté brillando, vamos. Así que teniendo esto en cuenta, vamos a hacer una serie de pruebas. La primera de ellas va a ser con un necron en su esquema clásico. Aquí no me he comido bastante la cabeza con el esquema de pintura. Pincel seco, lavado, pequeño perfilado y pinto un poquito las bobinas y los cables con un verde medio. Así que obviamente cogemos el Glow Fluor verde, lo agitamos bien para que se mezcle bien el pigmento y lo que hacemos es depositar la punta en los recovecos del arma de plasma. Sí que me doy cuenta a medida que lo voy utilizando que es recomendable cargar bastante el pincel que viene incorporado para que la pintura al apoyarse se distribuya bien a lo largo de todos los recovecos. Además, como es un enamel, si veo que se sale un poquito por fuera de los recovecos lo puedo retirar rápidamente con el dedo y así me aseguro de no liarla. Esto es bastante cómodo para los manazas como yo. Y una vez seco queda simplemente brutal. Quiero decir, cuando yo lo estaba aplicando brillaba un montón, pero una vez se ha secado brilla todavía más. Hemos obtenido de manera muy sencilla un efecto de brillo súper brutal. De momento muy bien, pero ahora vamos a hacer otra prueba a ver si lo podemos mejorar un poquito, ya que le vamos a dar a la siguiente miniatura una capa de barniz brillante para suavizar la superficie, reducir la tensión superficial y que la siguiente pintura fluya mejor. En este caso un necron pintado igual que antes, pero esta vez en rojo, por variar un poco. Así que cojo el panelador rojo y lo mismo de antes, agito bien, cargo bien el pincel y dejo que se deposite en los recovecos. Y si antes funcionaba bien, ahora funciona todavía mejor, ya que se expande súper bien, fluyendo súper guay, apenas se sale y lo dicho, si se sale lo retiro con el dedo y encima cubre un montón. Recuerdo, estoy pintando rojo sobre negro, que normalmente suele ser un desastre, y acabo obteniendo, una vez se seca, un rojo súper intenso. Además de que este rojo flúor de verdad es rojo, no es el típico rosa súper intenso que queda con otro rojo flúor. Este es un rojo radiactivo, muy rojo y mucho rojo que cubre súper bien, brilla un montón y queda súper guay. Y el siguiente Glow Fluor que voy a probar es el blanco, que en realidad no es un blanco, pero me parece de los mejores colores de la gama, porque nos permite pintar encima con otros colores Fluor que no vengan en esta gama, como por ejemplo el azul Fluor, o si queremos darle con el aerógrafo encima para pintar un halo alrededor. Así que en este caso lo que hago es, con este necron que he pintado con un esquema de color frío, utilizo el blanco para lo mismo de antes, pintar en los recovecos. Y sinceramente quedo súper sorprendido porque cubre muy bien el blanco sobre el negro, fluye exactamente igual que los anteriores, es decir, súper bien, si se sale lo puedo retirar con el dedo, y aquí igual que en el primer ejemplo no he dado ninguna capa de barniz, por lo que hace que tenga todavía más mérito lo bien que está fluyendo. Dejo un tiempo que se seque después de aplicarlo y cojo tinta azul Fluor y pinto encima del blanco, de manera que en este caso obtengo un arma que está brillando con color azul. Es verdad que un poquito menos intensa que el resto de las Glow Fluor, pero que aún así queda bastante guay, sobre todo si queremos variar un poco. Y el veredicto del blanco es que hacer estos panelados nunca fue tan fácil, ya que no tenemos que andar diluyendo un tubo de óleo blanco con White Spirits, sino que simplemente cogemos el panelador, lo agitamos, lo depositamos en los recovecos y anchas Castilla. Esto me hubiera venido perfecto cuando pinté el bibliotecario, porque las runas las habría pintado en un pliqui. Ahora voy a probar el Glow Fluor rosa en una base. Igual que vengo haciendo hasta ahora, dejo que se deposite por todos los recovecos. En este caso, como es una base de ladrillos, parece que la luz está viniendo desde el centro. Voy aplicando en todos los huecos, dejando que la pintura se deposite y se expanda.
para que una vez seco quede un rosa súper intenso, que recuerdo que esto es un rosa sobre negro, así que fijaos lo bien que cubre y lo saturado que queda. Pero ¿qué pasa si ahora le ponemos otro Glow Fluor encima? Normalmente los óleos y los enamel, cuando tú pintas uno encima de otro, se reactivan y se mezclan, haciendo unas transiciones bastante suaves. Así que en este caso lo que voy a hacer es en la parte más profunda utilizar el Glow Fluor blanco, pero en este caso como secan bastante bien no se llega a reactivar. En cualquier caso, esto me sirve para tener una base blanca muy intensa sobre la que después voy a coger la tinta Fluor magenta, que es un tono muy parecido a este rosa, para pintar encima del blanco con el pincel y que parezca que la parte interior está brillando muchísimo, consiguiendo así una base con un efecto de brillo muy sencilla y muy chula. Y por último voy a coger este ultramarine, el cual he pintado sin muchas florituras, sino simplemente marcando un poquito los volúmenes, dando algún perfilado o algún lavado, lo justo y necesario para que se vea bien, pero vamos a utilizar las Glow Fluor para subirle de nivel. Lo primero que hago es pintar la pistola de plasma. Aquí no me enrollo demasiado, ya que esto no es el objetivo del vídeo, y así os lo puedo contar en otro short, pero cuando tengo el color base y el halo de alrededor pintados, voy a hacer que brille todavía más. Lo primero que hago es coger la Glow Fluor naranja claro y dejar que la pintura se deposite en la parte baja de las bobinas, para que parezca que esa zona está brillando más y está más caliente. Después, con el naranja normal, pinto los agujeros de la pistola para que parezca que la parte de dentro está muy caliente porque ha sacado un 1 y le va a reventar en la mano, y lo utilizo también para las turbinas de la mochila reactora, las cuales antes he pintado de rojo, y así parece que está caliente por dentro porque está en funcionamiento y va a contrastar bastante con el azul del ultramarine. Y para la espada de energía vuelvo a coger la Glow Fluor blanca, dejo que se deposite alrededor del palito este de Teletubby que tienen todas las armas de energía, y cuando se seca le aplico tinta Fluor azul para darle ese efecto de arma de energía tan típico. Y al final, tras aplicarle estos efectos, hemos conseguido pasar un marine que simplemente estaba bien a uno que en mi opinión mola un huevo porque brilla un montón y queda súper chulo encima de la mesa de juego. ¿Y cuál es mi veredicto de estas pinturas? Pues sinceramente, que molan un huevo. Vale que no son pinturas con las que puedas pintar una miniatura entera o tan siquiera que las puedas usar en todas las miniaturas, pero aquellas en las que las puedas usar vas a hacer que de verdad brillen. Ya sabéis que a mí me gusta mucho utilizar pinturas Fluor, pero es que nunca había tenido unos Fluor que brillasen tanto. Además de que son muy sencillas de usar. Por no necesitas aerógrafo. Vale que le puedes dar una capa de barniz brillante para que fluya mejor, pero es que sinceramente ya de por sí directamente sobre acrílico funcionan súper bien. Así que si quieres que tus minis brillen más que el increíble Hulk después de darse un baño de radiación gamma, yo te recomiendo que les des un tiento, porque es que de verdad yo he flipado, me han gustado un montón. En fin, hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Si el vídeo te ha gustado, ya sabes, botoncito de like, pero sobre todo y más importante, suscríbete para no perderte ningún vídeo más. Como siempre, vamos a dejarlo aquí aparcado. Yo me despido ya. Os veré en el próximo vídeo. Pintad mucho y cuidaos más.